Bueno, el anterior domingo, nuestro hermano Andrés estaba justamente compartiendo sobre el creyente y las tentaciones, ¿verdad? El creyente y las tentaciones. Hoy nuestro tema se llama Dios y las tentaciones. Dios y las tentaciones. Vamos a hacer lectura de los versículos 16, 17 y 18 del capítulo 1 de Santiago. La palabra de Dios dice así: Amados hermanos míos, no erréis, dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. No erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En esta mañana vamos a llevar solamente dos encabezados en base a estos 3 versículos que acabamos de leer. Encabezado número 1, una actitud errada ante la tentación. Una actitud errada ante la tentación. Y el encabezado número 2, Santiago nos recuerda quién y cómo es Dios. ¿Quién y cómo es Dios? Número 1, una actitud errada ante la tentación. Voy a hacer lectura una vez más del versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Este versículo 16 tiene totalmente sentido con lo que Santiago estuvo diciendo anteriormente, ¿no? En los versos 12, 13, 14 y 15 que estaba enseñando nuestro hermano Andrés el anterior domingo. ¿Y cuál era la lección del anterior domingo? ¿Cuál era el tema de Santiago el anterior domingo, en los versos anteriores? Bueno, era que los cristianos estaban sufriendo pruebas, estaban sufriendo dificultades, entre ellas, por ejemplo, que habían dejado atrás todas sus posesiones por la persecución. Muchos de estos creyentes que estaban siendo perseguidos habían dejado sus posesiones, habían dejado sus riquezas. Así que ahora estaban sufriendo la aflicción en la necesidad, estaban sufriendo la aflicción tal vez de ¿y qué será ahora de mis terrenos? ¿Qué será de todo lo que antes me pertenecía, verdad? Estaban siendo probados y tentados en el sentido de probablemente pensamientos de avaricia, pensamientos de aferrarse a lo terrenal, depender de lo que antes tenían y ahora no tienen, ¿no? Entonces Santiago empieza a decir, hermanos, lo que dice en el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Estos hermanos habían estado empezando a tener una idea errada de quién es Dios y cómo obra Dios. Había una ignorancia en estos hermanos, en medio de la dificultad, de quién era Dios y cómo obra Dios. Entonces Santiago dice, empieza diciendo, amados hermanos míos, y ahora nos concentramos en el texto. Amados hermanos míos. Como habíamos estado enseñando anteriormente, Santiago en toda la carta se refiere a los lectores como sus hermanos. Y en muchas ocasiones repite esta misma frase, amados hermanos míos. ¿Qué dice Santiago o qué está refiriéndose Santiago con esta frase? Santiago, con un corazón pastoral, sabe las dificultades que están pasando sus hermanos, saben las dificultades que están pasando estos cristianos perseguidos, y Santiago se pone en sus zapatos, ¿no? Santiago no es un insensible que habla del dolor, un insensible que habla del sufrimiento como si fueran cualquier cosa, ¿no? Santiago sabe y siente el dolor que están sintiendo sus lectores, sus hermanos amados. Y en toda su carta, como decíamos en uno de nuestros primeros sermones de esta carta, en toda su carta Santiago va a repetir esta frase. ¿Por qué? Porque Santiago quiere hacerles saber a sus hermanos que él siente su dolor, que él siente el dolor de estos hermanos, que son ovejas del mismo pastor por el cual Santiago es pastoreado.
¿verdad? Santiago quiere hacerles saber que esos amados hermanos son amados así como por el Señor, también por Él, por Santiago, ¿no? No olvidemos que Santiago era uno de los pilares principales en la iglesia de Jerusalén, ¿no? Él era un pastor. Él tiene un corazón pastoral para con estos hermanos perseguidos. Y les hace saber primero que son amados, que son amados. Vamos a entrar ahora a nuestra siguiente frase, de esta frase completa, partida en dos, ¿no? Santiago empieza diciendo, amados hermanos míos. ¿Y qué les dice a estos amados hermanos? No erréis. No erréis. Algo muy importante antes de concentrarnos en esta frase, no erréis, es que Santiago está exhortando en el sentido total de la palabra que significa exhortación, ¿no? A veces pensamos que exhortación significa agarrar a patadas al que está tendido en el piso, ¿verdad? Y lo agarramos a patadas o lo agarramos a bibliazos, como se dice, ¿no? No, Santiago primero les hace saber que son amados y que por amor les dice lo siguiente, no erréis. Nunca pensemos que cuando una persona, cuando un hermano, cuando un pastor, un anciano viene a decirnos que algo estamos haciendo mal, lo está haciendo con maldad, ¿verdad? No, esta persona viene con amor y nos dice por amor que estamos errando, que estamos haciendo algo malo, ¿no? Entonces Santiago, con ese amor pastoral, le dice a estos hermanos, no erréis. Esta frase viene del griego planao, que significa engañarse a sí mismo, extraviarse a sí mismo, ¿no? No erréis. Al parecer, muchos hermanos de estos que estaban siendo perseguidos, los lectores de la carta, estaban engañándose a sí mismos con un pensamiento erróneo sobre Dios. Un pensamiento distorsionado sobre quién es Dios y cómo es Dios. Ahora, ¿cuál era esa idea errónea? Lo leíamos hace un momento en el versículo 13 del capítulo 1, ¿no? Cuando alguno es tentado, Santiago escribe, porque ese era tal vez el pensamiento general de muchos hermanos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Muchos hermanos tenían una errada idea de quién era Dios y qué tenía que ver Dios con la tentación que estos hermanos estaban pasando, ya sea tal vez un pecado o muchos pecados con los que estaban siendo bombardeados, entre ellos la avaricia o incluso, ¿no?, el tema del sufrimiento, el dolor que estaban pasando. Muchos de ellos se veían tentados ¿a qué? A culpar a Dios por los dolores que estaban pasando, ¿no? Por el sufrimiento, tal vez por la muerte de un ser querido que murió por la fe en Jesucristo. Muchos de ellos empezaron a pensar que había algo de crueldad en Dios, algo de maldad en Dios, algo de oscuridad en Dios. ¿Y qué dice Santiago? Con amor a estos hermanos le dice, deja de engañarte a ti mismo. Deja de buscar culpables cuando tú eres el culpable. Si es que has caído en pecado, no culpes a Dios. Eso está diciendo Santiago. Deja de buscar otros responsables cuando tú eres el responsable de caer en pecado, ¿no? Deja de culpar a Dios por tu pecaminosidad. Esto es algo muy común que sucede en el ser humano, ¿verdad? Tratamos de excusarnos de todas las maneras posibles y una de ellas es buscar otros responsables para autoeximirme yo, ¿verdad? Primera Juan, versículos 1, 8 al 10 dice, o capítulo 1, versículos 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Recuerdan lo que dice Santiago a los hermanos? No os engañéis a vosotros mismos. Bueno, pues acá el apóstol Juan, inspirado por el mismo Espíritu Santo, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Otra vez Juan repite lo mismo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios,
le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Acá vemos dos tipos de personas. La persona que no reconoce su pecado, trata de autoeximirse diciendo yo no he pecado, trata de autojustificarse, ¿no? Decir que minimizando su pecado y decir no he pecado. Y aquí está la otra persona, el que reconoce su pecado. El que reconoce su pecado es aquel que confiesa su pecado y es aquella persona que encuentra justificación de parte de Dios por reconocimiento de pecado delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y justo en Cristo para perdonar nuestros pecados. Pero vemos esas dos personas, ¿verdad? El que reconoce y el que no reconoce. El que reconoce su pecado se arrepiente del pecado, se aleja del pecado y se duele del pecado. Por otro lado, el que no reconoce su pecado, no está arrepentido del pecado, por algo no lo quiere reconocer, no está arrepentido, no se aleja del pecado, es decir, sigue ahí bordeando los terrenos oscuros de las tinieblas, y por último se deleita en el pecado. Se deleita en el pecado. Eso está diciendo el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Esa es la persona que se engaña a sí mismo. Santiago le dice a estos hermanos, entre muchos de ellos también, que eran judíos perseguidos, pero tal vez no convertidos, y les dice, no erréis, no hagáis esto, no os engañéis a vosotros mismos, no busquéis culpables, no culpéis a Dios. No culpéis a Dios. Ahora, ¿qué va a hacer Santiago para enseñarle a estos hermanos que el pensamiento que ellos están teniendo sobre Dios es erróneo? Bueno, va a escribir el versos 17 y 18, en donde va a mostrarles quién y cómo es Dios, para hacerles saber que el pensamiento que ellos tienen es errado, ¿no? Así que pasamos a nuestro punto número 2. Santiago nos recuerda quién y cómo es Dios. Versículos 17 y 18 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago en estos versos nos va a hablar del carácter de Dios. Él quiere evitar que los hermanos sigan pensando mal de Dios. Entonces, ¿qué les va a hacer? Les va a presentar a Dios. Ahora, aunque hoy vamos a hablar de teología, porque Santiago va a hablar de teología, no nos vamos a centrar en sí mismo en los atributos de Dios. Es decir, vamos a tocar los aspectos básicos, que es lo que Santiago hace, para llegar al fondo del contexto de lo que está pasando acá. ¿Cuál es el propósito de Santiago para presentarles una teología breve, pero al final seria de Santiago, no simplista? ¿Cuál es el propósito? Que los hermanos dejen de errar con un pensamiento distorsionado de Dios, ¿verdad? Fácilmente nosotros podríamos abarcar una serie completa de estos dos versículos, 17 y 18, porque vamos a mencionar atributos de Dios que vistos a profundidad da para hablar largo de esto, ¿verdad? Pero el propósito central del contexto es que los hermanos dejen de errar. Así que no nos vamos a sumergir a profundidad, pero no vamos a ser simplistas en nuestra explicación de estos atributos del Señor, ¿verdad? Santiago nos va a hablar del carácter de Dios. Por ejemplo, nos va a decir que Dios es un Dios de gracia, que Dios es un Dios santo, que Dios es inmutable y que Dios es soberano. Algo muy importante para tomar en cuenta justamente es eso, ¿no? El contexto. Santiago tiene el propósito de que estos hermanos conozcan por lo menos lo básico de Dios, del carácter de Dios, para que dejen de errar con un pensamiento blasfemo, ¿verdad? Blasfemo, de pensar que hay maldad en Dios, crueldad en Dios. Vamos a comenzar. Versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto.
Toda buena dádiva y todo don perfecto. En estos versos, Santiago nos va a mostrar que Dios es un Dios de gracia. Un Dios de gracia. Cuando hablamos de toda buena dádiva y todo don perfecto, hablamos de Dios como un Dios bondadoso. Un Dios que da, ¿verdad? Es un Dios que da. Por ejemplo, Dios dio cuando creó los cielos y la tierra. Dios dio cuando creó todo. Él dio. Dios dio al enviar a su Hijo para salvar a los pecadores que creen en el Evangelio. Dios dio a su Hijo. Dios dio al derramar de su Espíritu sobre los suyos que creyeron en Cristo. Dios dio su Espíritu. Dios dio al otorgar a su pueblo capacidades espirituales para que puedan servirle. Dios dio a su pueblo. Entonces, si vemos de esta manera, un poquito general, podemos darnos cuenta que Dios es un Dios bondadoso. Es un Dios que da. Y Santiago trata de mostrar eso con estas palabras: dádiva y don, ¿no? Toda buena dádiva y todo don. La palabra dádiva que Santiago escribe acá se refiere principalmente a la acción de dar. La acción de dar. Es decir, acá nos está enfocando hacia el dador primeramente, ¿no? Que es Dios. Cuando se refiere la palabra don, ya se refiere al regalo en sí mismo. El regalo. Todo lo que recibimos de parte de Dios, ese es el don. Y ahí viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es lo que recibimos de Dios? Bueno, hace rato estábamos diciendo, Dios ya empezó a dar desde la creación. Dios ya empezó a dar. Así que cuando tú ves todo lo que te rodea, toda la creación es algo que Dios ya dio. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, por la fe en el Evangelio de Jesucristo, también hemos recibido regalos de parte de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, por ejemplo, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El apóstol Pablo nos está mostrando que como cristianos, en primer lugar, hemos recibido misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Es decir, Dios no nos dio el castigo que merecíamos. Tuvo misericordia, nos dio misericordia. Como hijos de Dios hemos recibido misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Nos dio amor, ese amor incondicional de cual el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 13, ese amor ágape, ese amor que no tiene nada que ver contigo, sino que nace del corazón de Dios. Dios dio amor a los suyos. Luego dice, aún estando muertos en pecados, nos dio vida. Misericordia, nos dio amor, nos dio vida cuando estábamos muertos, y todo ello en Cristo. Nos dio a Cristo. Y termina diciendo, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Tenemos un Dios dadivoso, y estos son solo algunos de los dones que hemos recibido de Él. De los grandes dones de este Dios de gracia. Pero luego sale una pregunta interesante para hacer. ¿Será que Dios sigue siendo un Dios de gracia a pesar de las calamidades que podamos estar pasando? ¿Será que Dios seguía siendo un Dios de gracia a pesar de que estos hermanos a los cuales Santiago les escribe estaban siendo torturados, perseguidos, matados por su fe? ¿Dios sigue siendo un Dios de gracia a pesar de eso? El apóstol Pedro responde en 1 Pedro 5:10. Y voy a leerlo de esta versión, de la Nueva Versión Internacional, que lo describe de esta manera. Y después que ustedes, le dice Santiago, le dice el apóstol Pedro a una iglesia también perseguida, ¿no? A la iglesia perseguida. Y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Pedro recalca en primer lugar que los hermanos están sufriendo. Algo importante para saber del contexto. Pedro está mostrando el sufrimiento de estos hermanos, pero lo pone como un sufrimiento de poco tiempo, ¿no? Un sufrimiento terrenal que tarde o temprano va a acabar.
después que haya sufrido un poco de tiempo. Pero a pesar de esa circunstancia de estos hermanos a los que Pedro estaba escribiendo, él nunca niega que Dios es un Dios de toda gracia. En pleno sufrimiento de la iglesia, Pedro sigue declarando que Dios es un Dios de toda gracia. Y luego les recuerda, ¿por qué? Porque nos llamó. Porque nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Y nos restaurará y nos hará fuertes y firmes y estables. Así que Dios sigue siendo un Dios de toda gracia a pesar de las calamidades que puedas estar pasando ahora en tu vida. Dios es un Dios de gracia. ¿Qué más sigue diciendo Santiago? Toda buena dádiva y todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces. Para que alguien pueda dar algo perfecto, es decir, por ejemplo, los dones de los cuales Santiago habla acá, dice que son dones perfectos, regalos perfectos, que no tienen error ni mancha alguna. Para que alguien pueda dar un regalo perfecto significa que el dador es perfecto, que el dador no tiene mancha ni maldad alguna, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hablamos de que Cristo puede dar vida eterna porque Él, siendo Dios, es eterno. Nosotros hablamos de que Cristo puede dar vida porque Él mismo es la vida. Entonces, Dios puede dar dones perfectos porque Él es perfecto. Él es santo. Él es puro, Él es sublime, Él es limpio en extremo. Eso significa lo que estamos viendo acá. Y Santiago fortalece ese argumento con la frase, el Padre de las luces. El Padre de las luces. Cuando Santiago habla de Dios como el Padre, está hablando de Dios como el origen, como aquel que es la fuente de las luces. De las luces. Dios es luz, dice 1 Juan 1:5. El apóstol Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay ningunas tinieblas en Él. Jesucristo, según el apóstol Juan, Jesucristo es el enseñador de este mensaje a sus discípulos. Y ahora este mensaje es el que el apóstol Juan, como discípulo de Cristo, está dando a la iglesia. ¿Y cuál es ese mensaje? Que Cristo mismo, aquel que vino del seno del Padre y que conoce la esencia de quién es Dios, enseñó a sus discípulos. Bueno, la enseñanza es que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. De una manera breve, desglosando esto que el apóstol Juan está enseñando, dice, por ejemplo, que inciso A, Dios es luz. Juan nos está mostrando en solamente 3 palabras la esencia de Dios. Dios es luz. Dios no es portador de luz. Tampoco Dios no es una luz entre muchas luces. Dios, incluso siendo creador de la luz, como vemos en Génesis capítulo 1, Dios es luz en sí mismo y es luz increada. Es decir, nadie lo creó a Él, ¿no? Dios es luz por sí mismo, el Padre de las luces, el origen de la luz. Cuando nosotros hablamos de la luz, hablamos de alguien que no tiene oscuridad en sí mismo, ¿verdad? Más bien, la luz es quien evidencia la oscuridad. La luz es quien evidencia la oscuridad. Cuando nosotros leemos Juan 8:12, podemos leer lo que dice Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. En el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es la luz. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la luz. Dios es el Padre de las luces, el origen, la fuente de luz.
Y cuando leemos Juan 14:9, Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Jesucristo es Dios. Jesucristo es santo. Jesucristo es el Padre de las luces. Porque el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y Él declara, yo soy la luz. Luego el apóstol Juan, volviendo a lo que mencionaba, dice que en Dios no hay tinieblas, ¿no? No hay ningunas tinieblas en Él. Un comentarista dice que Juan frecuentemente contrasta, ¿no?, cosas opuestas, por ejemplo, como ser la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira, el amor y el odio, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, la fe y la incredulidad, Dios y las tinieblas. Eso quiere decir que Dios y las tinieblas están diametralmente opuestos. Están opuestos. Cualquiera que tiene comunión con Dios no puede estar en las tinieblas, pues está en la luz. Si tienes comunión con Dios, ¿verdad? Estás en la luz. Estás en la gloria, estás en la verdad, estás en la santidad y en la pureza de Dios. Dios es el Padre de las luces, la fuente infinita de luz. El santo, 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 como cantan los serafines en el llamamiento de Isaías en el capítulo 6. Él es el santo en extremo. No hay maldad en Él, no hay ninguna tinieblas en Él. Y Santiago quiere que sus lectores sepan esto de Dios, que es muy importante para lo que vamos a ir viendo ahorita también. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. De Dios no viene nada malo. En Dios no hay crueldad. En Dios no hay nada de oscuridad. Pero luego, Santiago continúa hablando sobre los atributos de Dios y dice que Dios es inmutable. Seguimos leyendo, verso 17, en el cual, es decir, en Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza ni sombra de variación. La traducción de esta frase en su totalidad, en realidad es que no hay sombra a causa de un cambio. No hay sombra a causa de un cambio. Algo que me gusta del estilo que Santiago tiene para escribir es que Santiago usa mucha ilustración de la creación, ¿verdad? Habla de las olas del mar, habla del fuego como algo que incendia un bosque. Santiago usa mucha ilustración de la creación. Hace un momento hablábamos que Dios es el Padre, el origen, el creador de las luces. Y el Señor creó el sol, creó la luna, creó las estrellas. Así que permítanme usar una ilustración al estilo Santiago para mostrar lo que él está diciendo en este punto. Cuando nosotros vemos el sol, que es el astro luminoso de nuestro sistema planetario, nosotros vemos el sol como algo que alumbra con toda potencia nuestro sistema, ¿verdad? Luego vemos a la Tierra. La Tierra gira sobre su propio eje, de tal manera que provoca que nosotros podamos ver el día y la noche, ¿no? Gira sobre su propio eje. La Tierra tiene otro movimiento, el movimiento que gira alrededor del Sol, de tal manera que nosotros podamos apreciar las estaciones de un año completo, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. La pregunta es, ¿qué es lo que provoca esos cambios que nosotros percibimos? Las estaciones del año, el día y la noche. ¿Será que el sol tuvo algo que ver? ¿El sol se movió? No. Cuando nosotros vemos, el sol seguía ahí, cumpliendo lo que tenía que cumplir, dando luz. Lo que provocaba los cambios que nosotros percibimos, o lo que provoca los cambios, es el movimiento de la Tierra, ¿no? Sobre su propio eje y alrededor del sol. Lo que Santiago nos está mostrando acá es que en Dios no hay cambios.
Dios es la luz que alumbra, y cualquier cambio que nosotros percibimos, cualquier cambio de variación, cualquier sombra de variación, no es porque haya un cambio en Dios, sino más bien en lo demás que está fuera de Él, en lo externo. Santiago está explicando esto a los hermanos. En Dios, que es el Padre de las luces, no hay mudanza ni sombra de variación. Así de perfecta es la luz, la santidad de Dios. En Él no hay cambios. Dios no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Cuando nosotros vemos a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento cómo era Israel como pueblo, uno se pone a pensar, ¿y por qué Dios no se deshizo de una vez de ese pueblo tan rebelde, tan duro de cerviz? ¿Por qué? Bueno, acá Dios mismo explica y dice, porque yo no cambio. Yo no cambio. Dios es fiel a sus promesas hechas a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Así que Dios no iba a cambiar quién es Él y las promesas que Él dio por lo que el pueblo estaba haciendo. Obviamente el pueblo iba a ser juzgado por el Señor, pero no los iba a desaparecer porque Dios es fiel. Salmo 102, versos 25 y 27 dice, desde la antigüedad, tú, hablando de Dios, ¿no? Tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, hablando del cielo y la tierra, ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos, como una vestidura, se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados. Pero tú, hablando de Dios, tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Dios no cambia. Dios es inmutable. En Él no hay sombra de variación, no hay un cambio producido, o no hay un cambio en Dios. Y eso tiene que traernos a nosotros, como hijos de Dios, por la fe en Jesucristo, tiene que traernos seguridad. Tiene que traernos seguridad, saber que nosotros estamos en las manos de un Dios que no cambia, tiene que hacernos sentir los seres más seguros en todo el universo. El apóstol Pablo dice en Romanos 11:29, porque los dones, los regalos de Dios que hemos recibido por la fe y el llamamiento de Dios son irrevocables, irrompibles. Todo lo que hemos recibido de parte de Dios por la fe en Jesucristo no se puede romper porque Dios es fiel. Dios no cambia. Y como Dios no cambia, su palabra no cambia. Por eso es que Jesucristo dice, todas las cosas pasarán, mas mi palabra no pasará. Así que como hijo de Dios, ten en cuenta esto, que la misericordia de Dios es irrevocable porque Él es inmutable. La salvación de Dios es irrevocable porque Él es inmutable. El perdón de nuestros pecados es irrevocable porque Él es inmutable. Sus promesas son irrevocables porque Dios no cambia, es inmutable. Pero algo que tenemos que tener en cuenta también es que sus juicios también son irrevocables. Es que la ira de Dios para con el pecador no arrepentido también es irrevocable. Así que nosotros como hijos de Dios por la fe podemos sentirnos totalmente seguros de que Dios es inmutable, pero alguien que está dándole la espalda a Dios tiene todas las razones del mundo para sentirse el ser más inseguro en todo el universo, porque Dios y sus juicios también son irrevocables para el pecador no arrepentido. Pasamos a nuestro último atributo. Santiago sigue hablando. Verso 18. Él, hablando de Dios, Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué está diciendo Santiago acá? ¿Qué atributo quiere mostrar Santiago a estos hermanos y a nosotros
para que le conozcamos más al Señor. Nos está mostrando que Dios es soberano. Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Él tiene toda la libertad de hacer lo que Él quiere. Esta palabra o esta frase, Él de su voluntad, puede también traducirse como Dios, Él, ¿verdad? Dios decidió. Dios decidió. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de algo que Dios decide. Hablamos de algo que Dios quiere hacer y lo hace. Eso es la voluntad de Dios. Santiago, antes de hablar del nuevo nacimiento, que es el contexto que vemos en su totalidad, antes de hablar del nuevo nacimiento, Santiago nos va a hablar primero de la fuente activa de aquel que produce el nuevo nacimiento, que es Dios. Así que nos va a llevar primero a ver a Dios, como aquel que es el dador. Antes de ver el regalo, nos va a mostrar a aquel que da el regalo, que es Dios. Ahora Santiago, igualmente, antes de hablar del nuevo nacimiento, nos va a mostrar a aquel que produce el nuevo nacimiento, de su voluntad, que es Dios. Quiere que veamos a Dios, quiere que conozcamos a Dios. Santiago una y otra vez está escribiendo a sus lectores, a nosotros, para llevarnos a Dios primeramente. No nos olvidemos. El problema, en un contexto general, es que estos cristianos estaban ignorando quién y cómo es Dios. Santiago quiere mostrarnos quién y cómo es Dios. Y dice, Él, de su voluntad. De su voluntad. Santiago empieza estos versos diciendo que Dios decidió hacernos nacer. Él es la fuente, Él es la voluntad soberana, es la voluntad soberana de Dios, la fuente de la vida nueva del creyente. La voluntad soberana de Dios. Vamos a ir un ratito a 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, perdón, 2 Timoteo capítulo 1, versos 9 y 10. Dice, quien nos salvó, hablando de Jesucristo, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El apóstol Pablo nos está mostrando de que el llamamiento de Dios es un llamamiento santo. Es un llamamiento sublime, puro. Dice que nos llamó con llamamiento santo. ¿Y por qué el apóstol Pablo, por así decirlo, subrayaría esto, que el llamamiento de Dios es santo? Bueno, porque Dios es santo y habían muchos que ignoraban esto de la santidad de Dios. Y tristemente, hoy en día hay muchos que ignoran esto, refiriéndonos al llamamiento de Dios, que es un llamamiento santo, que proviene de un Dios santo. En algún momento alguien se vio en la tentación de blasfemar el nombre de Dios cuando alguien se refiere bíblicamente a lo que es la elección soberana de Dios. Y muchos se ven en esa tentación de blasfemar el nombre de Dios diciendo, ese no puede ser mi Dios. Ese no puede ser mi Dios. Romanos, capítulo 9, versículo 13 al 16, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos, dice Pablo, inspirado por el Espíritu? ¿Que hay injusticia en Dios? Es muy importante, leyendo solamente hasta ahí, que el apóstol Pablo empieza a tocar fibras muy delicadas, por las cuales luego también él se adelanta a las personas que iban a tratar de contradecir su argumento, ¿verdad?
Y Jacob habla, y el apóstol Pablo habla de Jacob como alguien que fue amado por Dios desde el vientre de su madre, y Esaú, que fue aborrecido por Dios desde el vientre de su madre. Y cualquiera puede decir, pero no puede ser. Este no puede ser mi Dios, que aborrezca a Esaú, pobre Esaú. Y Pablo, sabiendo que iban a haber esas personas que argumentarían de esa manera, se adelanta y dice, ¿qué pues? ¿Hay injusticia en Dios? Porque ese es el punto, ¿verdad? Dios no puede ser injusto. ¿Por qué no tiene igualdad entre Esaú y Jacob? Bueno, el apóstol Pablo sigue respondiendo. Primero dice, ¿hay injusticia en Dios? Y Pablo, muy vehementemente y con la autoridad de apóstol de Jesucristo, dice, en ninguna manera, no hay injusticia en Dios. Pablo a Timoteo le dice que el llamamiento de Dios es un llamamiento santo, y ahora a los romanos les dice que Dios es justo. Es decir, que el llamamiento o la elección entre Jacob y Esaú es un llamamiento, una elección justa de parte de Dios. No hay injusticia en su llamamiento, no hay maldad, no hay crueldad en su llamamiento. Dios llamó con santidad. El error que muchos cometen, hablando de la soberanía de Dios, es cuando tratamos de humanizar la soberanía de Dios. Y pensamos que Dios como soberano es como cuando hablamos de del hombre como soberano. El hombre fácilmente se vuelve tirano, ¿verdad? El hombre con poder, con autoridad, es peligroso. Somos peligrosos, tenemos un corazón engañoso. Pero Dios no es como nosotros. Dios como soberano gobierna con santidad. Por eso también, hablando de la soberanía de Dios, Pablo dice que no hay injusticia en Dios, pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuidado con blasfemar el nombre de Dios solamente porque no comprendes la soberanía de Dios bíblicamente. No digas, ese no puede ser mi Dios, cuando Dios mismo se muestra como es en su palabra. En su palabra. Dios es soberano y su llamamiento es santo y su llamamiento es justo. Nadie se va a ir al infierno injustamente. Nadie se va a ir al infierno injustamente. Así de la misma manera, nadie va a llegar al cielo injustamente. El que llega al infierno para recibir el justo castigo por sus pecados y por rechazar el nombre de Dios. Y el que llega al cielo, bueno, pues llega al cielo por la justicia de Cristo. Por la justicia de Cristo. Dios no es déspota en su soberanía. Dios es santo. El llamamiento de Dios es santo. Y me encanta cuando leo esta parte de lo que el apóstol Pablo dice, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. ¿Tú recuerdas cuando escuchaste el Evangelio y empezaste a ser iluminado por el Espíritu Santo y recuerdas cuánto deseaste a Cristo en ese momento, escuchando el Evangelio? ¿Recuerdas cuando estabas escuchando el Evangelio, cuánto quisiste a Cristo como nunca lo habías querido? Y luego recuerdas cómo corriste a sus pies, arrepentido de tus pecados y confiando solamente en Él. Bueno, pues Pablo dice, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios. Y el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer, como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que en vosotros produce. Y a veces a nosotros nos parece chocante esa idea, ¿no? No, ¿cómo puede ser que están atentando a mi libre albedrío? Y saben que tristemente nuestro libre albedrío nos lleva
a nuestra situación lamentable y vil, en la cual el apóstol Pablo dice que no hay justo ni aun uno, todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. Ese es nuestro libre albedrío. Pero Dios obra en nuestro corazón para querer, para anhelarle y luego correr a sus pies, arrepentido de nuestros pecados. Él es quien produce el querer como el hacer. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué cuando oras por la salvación de una persona que tú amas, un ser querido, un familiar, le pides a Dios, Señor, obra en su corazón? ¿Te pusiste a pensar en esa frase que estás usando en tu oración? ¿Por qué oras a Dios así? ¿Por qué le pides a Dios que obre en el corazón de la persona? Es porque inconscientemente, tal vez no por un conocimiento doctrinal, pero inconscientemente tú sabes que Dios es soberano y tiene todo el poder para obrar en el corazón de las personas y cambiar ese corazón duro de piedra por un corazón de carne. Sabemos que Dios tiene ese poder y esa soberanía para hacerlo. Por eso oramos a Dios de esa manera cuando oramos por la salvación de una persona. Señor, ¿qué le decimos? Señor, obra en su corazón para salvación, ¿verdad? Estamos orando inconscientemente, pero reconociendo que Dios es soberano. ¿Y qué hace Dios en esa soberanía? Nos hizo nacer. Esta frase, nos hizo, refuerza una vez más lo dicho anteriormente, ¿no? Refuerza una vez más que Dios actuó en forma deliberada y libre en conformidad al propósito de su voluntad, como dice Efesios 1:11. Es decir, Dios decretó, Él tiene un propósito para con los que Él salva y Él lo hace y lo cumple. Lo cumple. Nos hizo nacer. Como criaturas de Dios, es decir, todos somos criaturas de Dios, inconversos y creyentes, pero como criaturas de Dios, un hijo de Dios, los creyentes somos recreados. Somos criaturas que hemos vuelto a ser creados por Dios, como dice, por ejemplo, 2 Corintios 5:17. Somos nuevas criaturas por la fe en Jesucristo, nacidos de nuevo espiritualmente por la fe en el Evangelio. Eso es lo que hace Dios en su voluntad. Nos hace nacer de nuevo. El Señor Jesucristo, cuando le habla a Nicodemo, en Juan capítulo 3, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, entonces, todo confundido, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero Jesús insiste y dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, refiriéndose al Espíritu de Dios, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Para ser hijo de Dios es necesario el nuevo nacimiento. Para ser hijo de Dios es necesario nacer de nuevo, dice Cristo. Un bebé no tiene control en su concepción. Un bebé no tiene control en su concepción. Así como un bebé es formado en el vientre de su madre por Dios mismo, como leemos por ejemplo en el Salmo 139, Dios forma el bebé en el vientre de la mamá y le pone cada tejido y Dios conoce a aquel bebé que está formando. Bueno, pues así Dios nos forma, nos hace nacer de nuevo con su Espíritu. Y somos nuevas criaturas, hijos de Dios, por la fe. Pero el bebé no tiene control de lo que sucede en su concepción. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Y cuál fue el medio que Dios utilizó? Dice, por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. Dios tiene el poder, y esto lo vemos a lo largo de la Escritura, Dios tiene el poder de decir sea la luz y que la luz exista. Así es el poder de la palabra de Dios. Dios tiene el poder de dar vida a los huesos secos en extremo, como leemos en Ezequiel 37.
solamente con su palabra. Solamente con su palabra da vida a los huesos secos. Dios tiene el poder de decir a la tormenta en medio del mar, calla, enmudece, y que la naturaleza, la creación, le obedezca. ¿Por qué? Porque su palabra tiene toda la autoridad sobre su creación. Pablo usa esta expresión de la palabra de verdad en muchas ocasiones en sus cartas. Por ejemplo, en 2 Corintios 6:7, Colosenses 1:5, 2 Timoteo 2:15. Y ahora voy a leer Efesios 1:13. El apóstol Pablo dice, en Él, hablando de Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, que es el centro del evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo nos muestra acá que el sea la luz de Dios para salvación de los pecadores es el evangelio. Esa es la palabra que da vida al pecador que está muerto en sus delitos y pecados. El evangelio. El evangelio es el sea la luz de Dios para el pecador. Cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 10, vamos a ver que el evangelio es el medio que Dios determinó en su soberanía para salvar al pecador. Para salvar al pecador que cree en el evangelio. No hay otro evangelio aparte del evangelio de Jesucristo. No hay otros mensajes, no hay otra forma de salvación. Romanos capítulo 10, versos 13 al 17 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. El evangelio es un anuncio. De los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Las personas, los pecadores, solamente van a poder ser salvos si escuchan el evangelio, la palabra predicada, y creen en el evangelio. Creen en ese anuncio, creen en ese mensaje que están escuchando. El evangelio es un anuncio, es la gran noticia, es el mensaje del Rey a los pecadores, mandando arrepentimiento de pecados. Ese es el mensaje del evangelio. De tal manera que cuando nosotros predicamos el evangelio, estamos como voceros de Dios predicando el arrepentimiento de pecados y aquel en el cual hay salvación, que es Jesucristo. El evangelio nos lleva a una convicción de pecado, de tal manera que yo reconozco mi condición y puedo ver a Dios, el Padre de las luces, el Santo, el Justo, que murió en una cruz cargando mis pecados. Y pongo toda mi fe en Él y dejo de confiar en mí mismo. Así que terminamos con esta última frase que Santiago dice a sus escritores. Santiago primero habla y dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos primicias de sus criaturas. En el Antiguo Testamento, las primicias se refería a los primeros frutos de algo o, por ejemplo, a los primogénitos, ¿no? Las primicias, en un sentido teológico de la palabra, de la expresión, se refiere a que eran santas para Dios, ¿no? Las primicias eran separadas exclusivamente para Dios. Dios dijo que todo lo primogénito, por ejemplo, el hijo primogénito de un matrimonio, era primicia para Dios, le pertenecía a Dios. El primogénito de todo ganado o de toda bestia le pertenecía a Dios. Los primeros frutos, ya sea de la viña o del huerto,
le pertenecía a Dios. Esa es la idea general de las primicias. Son santas para Dios, separadas para Dios. Ahora, a lo largo del Antiguo Testamento vamos a ver a profetas utilizando esa expresión ya con una connotación figurativa, en donde va a mostrar la pertenencia hacia Dios de algo. Por ejemplo, Jeremías capítulo 2, verso 3 dice: Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, es decir, primicias de su cosecha. ¿Qué está diciendo el profeta Jeremías sobre Israel? Que Israel le pertenece a Dios. Que Israel le pertenece a Dios. Eso es lo que está diciendo. Primicias de sus nuevos frutos. Santiago, al decir que los cristianos hemos nacido de nuevo por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, está diciendo que hemos nacido por el evangelio para pertenecer a Dios, para pertenecerle a Dios. Así que todo aquel que ha creído en Jesucristo le pertenece a Dios. Es su primicia. Somos de Él. Somos su propiedad. Y no hay nada más hermoso y más reconfortante para alguien saber que pertenece a Dios, que le pertenece. Somos suyos. Hay una parte refiriéndose a Israel que el Señor Jesús, nuestro Dios le dice: mío eres tú. Y es una palabra que se aplica para todo cristiano, todo creyente. Mío eres tú, dice el Señor. Somos suyos, somos sus primicias. Para eso fuimos salvos, para ser suyos, y siendo suyos podamos dar gloria a su nombre en todo tiempo y en todas las edades y por los siglos de los siglos. Para eso fuimos salvos, para pertenecerle. Conclusión. ¿Por qué Santiago nos está mostrando todos estos aspectos de Dios, atributos de Dios? ¿Por qué? No debemos caer en el error, esto es el contexto, no debemos caer en el error de pensar que las calamidades, que los sufrimientos, dificultades, incluso que las tentaciones que pasamos o en las que caemos muchas veces, provienen de Dios. Dios no nos incita a pecar. Santiago quiere hacer saber a sus lectores y a nosotros que Dios es perfecto. Así que en ese contexto vamos a ver, inciso A, que el pecado está en el mundo por culpa del hombre y no por culpa de Dios. El hombre es quien introdujo el pecado al mundo con su desobediencia, y con el pecado entró el sufrimiento, dolor, enfermedades, la muerte. Todo aquello que te está sucediendo ahora y que tú estás sufriendo es por causa del pecado del hombre. Así que no culpes a Dios, porque inciso B, Santiago nos muestra acá que Dios es bondadoso, que Dios es un Dios de gracia a pesar de las dificultades que estés pasando, que Dios es santo sobre todas las cosas, no hay tinieblas en Él, Dios es luz. Nada de lo que nos sucede es porque haya maldad o crueldad alguna en Dios. Inciso C, Dios utiliza las circunstancias de la maldad del hombre, de la pecaminosidad del hombre, por las cuales también seremos responsables, pero Dios las utiliza para nuestro bien y para gloria de su nombre. Por ejemplo, la muerte de Cristo. Cuando tú ves la muerte de Cristo, no puedes ver de forma externa o de forma simplista algo que tú digas, qué bueno, ¿verdad? Cristo fue muerto, fue torturado. El pecado cayó sobre el justo, el eternamente justo. Y Cristo fue muerto, fue condenado en la crucifixión por la envidia de los religiosos de ese tiempo, por el orgullo de los religiosos de ese tiempo, por el pecado de estas personas. Ellos, por su pecado, por el odio de estas personas, llevaron a Cristo a la cruz. Cristo fue sentenciado por la idolatría de los romanos. Los romanos tenían al César como su Dios. Y esa idolatría cegó a los romanos de tal manera que
De tal manera que Poncio Pilato, teniendo a la verdad misma enfrente suyo, no la supo reconocer. No lo reconoció. La idolatría, la dureza de sus corazones, el pecado, la maldad de los soldados que con toda maldad hacían sus burlas, golpeaban a Cristo. Todo eso, como podemos ver, aparentemente no tiene nada de bueno. No tiene nada de bueno. Pero lo que vamos a ver es que Dios transforma y usa toda esa maldad, toda esa pecaminosidad, toda esa culpabilidad del hombre para traer bendición a los suyos. Hechos capítulo 2, verso 23, dice: a este, hablando de Jesús, el apóstol Pedro, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero ¿cuál es el fruto de la muerte de Cristo en la cruz? La resurrección de Cristo y la vida eterna para todo aquel que cree en Él. Dios transformó aquello que parecía tan horrendo, no que parecía, sino que es horrendo. El peor pecado del universo es haber matado a Cristo. Pero Dios lo transformó para bendición, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, para que viendo con arrepentimiento y fe a Jesucristo podamos ser salvos de la condenación a la que vamos por nuestros pecados. Dios lo transformó. Así de puro y santo y sublime es Dios, que nuestra maldad, que todo lo que nosotros hacemos, Él lo transforma para bendición en su soberanía y en su perfecto plan. De tal manera que se cumple lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y con lo que voy a terminar leyendo, dice. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo las calamidades, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a orar.